¿Qué tal? Soy Ángeles González Gamio. Hoy voy a platicar acerca de unas instituciones que se fundaron durante el virreinato y que han sido muy importantes socialmente para nuestro país y que continúan vigentes. Voy a comenzar por el conocido como Hospital de Jesús, que fundó Hernán Cortés. Fíjense nomás, en el año tan cercano como se habla de 1524, o sea, 2 años después de la conquista, de la caída de Tenochtitlan. En realidad nació el hospital como Hospital de la Purísima Concepción. Y dice Cortés que lo va a hacer este hospital. Fíjense una de las cosas que dice en su testamento, porque va a tener un papel muy importante en su testamento y le va a dejar los fondos suficientes para sostenerlo con un patronato en que establece que siempre haya un descendiente de él y que va a durar ese patronato increíblemente 400 años, hasta los años 30 del siglo XX. Ya estuvo el último descendiente Cortés y ahora lo dirige un patronato muy importante de médicos, de eminentes médicos. Pero él pone en su testamento, fíjese, que hace este hospital para descargo y satisfacción de cualquier culpa o cargo que pudiera agravar su conciencia. O sea, un poquito por esa idea de lavar culpas, ¿no? Pues él sabía que había hecho muchas barbaridades durante la conquista y entonces era una manera, pues, de desagraviar, ¿no? Él era un hombre muy creyente. Y bueno, pero fíjense que es una cosa prodigiosa porque ese hospital, al que, como decimos, lo establece con un patronato, empieza pues es el primero del continente americano, imagínense, tan tempranamente ya dijimos 1524, y se le hace primero una pequeña iglesia adjunta, que, fíjense, curiosamente, esa iglesia que todavía existe, al lado de una iglesia mayor que se construyó después, tiene la portada que se dice que era de la primera catedral que hubo en la Plaza Mayor, el que ahora conocemos como el Zócalo. Y sabemos que sí existió efectivamente esa pequeña capilla porque el arzobispo dice que se manden algunos ornamentos religiosos para la capilla del Hospital de la Purísima Concepción, o sea que ya sabemos que ya está funcionando. Bueno, este hospital fue muy, muy importante a todo lo largo del virreinato y bueno, de una manera continúa siendo, porque entre otras cosas, fíjense, allí se hizo la primera autopsia. Como era realmente un hospital laico, porque estaba sostenido por un patronato, no era atendido como la mayoría de los hospitales por monjas o por frailes, pues entonces podían hacer cosas que un poco estaban mal, que no estaban bien vistas por la iglesia, ¿verdad? Como las autopsias. Entonces ahí hizo la primera autopsia. Ahí trabajaron todos los médicos más importantes que iban a hacer una labor fundamental en los primeros años de que nace la Ciudad de México, ¿no? Por ejemplo, Pedro López, el que fue el primer cirujano. También estuvo ahí, ¿sabe quién? Fray Bernardino Álvarez, este hombre muy caritativo que después hizo un hospital para enfermos mentales. Ya hasta la fecha lleva su nombre, un hospital, ¿no? Un hospital para enfermos mentales. Bueno, este hospital, que fue creciendo a lo largo de los años, después ya se hizo un templo mucho más importante, se llegó a conocer como Hospital de Jesús porque cuenta la leyenda, o no, porque no sabemos exactamente cuál es la historia, pero se dice que hubo una rifa entre los hospitales, ya estamos hablando ya mediados del siglo XVI, y que rifaron un Jesucristo, un Cristo crucificado, muy bonito Jesús, y que se lo ganó el Hospital de la Purísima Concepción, y empezaron a venerarlo mucho porque se decía que era muy milagroso, y de ahí la gente le empezó a llamar Hospital de Jesús. Pero también se cuentan que el Cristo lo regaló un indígena, una cacica, que era una mujer muy rica y muy caritativa, que fue la que obsequió el Cristo. Pero sea cual sea la historia, el hecho es que este Cristo empezó a hacer muchos milagros, según los creyentes, y así se bautizó el hospital, que hasta la fecha se conoce como Hospital de Jesús. Bueno, el hospital es un primor, porque fíjense ustedes que les voy a decir, para que lo vayan a visitar, porque vale la pena. En el interior tiene dos patios grandes, jardinados preciosos con sus fuentes, y en medio se desplanta una gran escalera de 2 rampas que dan al segundo piso, todo de piedra, y ahí al pie de la escalera está un busto de Hernán Cortés. Se dice que pues parece ser que es el único que hay en México del Conquistador, y se dice que es una réplica de el que hizo Manuel Tolsá a un mausoleo que estuvo dentro del templo de Jesús con los restos de Hernán Cortés, que se van a ver qué historia es esa tan interesante. Bueno, el hecho es que este
hospital va creciendo, se va haciendo muy importante. Su capilla y su iglesia van a estar decoradas con unos altares preciosos. Cortés siempre le va a tener mucho cariño a ese lugar, porque lo considera como su obra muy personal, ¿no? Resulta que cuando Cortés muere, él dice que quiere que sus restos regresen a México. Y parece ser que dice que concretamente al Hospital de Jesús. El hecho es que los restos de Cortés tuvieron muchas aventuras, podríamos decir, porque primero, como saben, murió en España, luego lo pusieron en un monasterio allá, después finalmente vino a México, pero no llegó a la Ciudad de México, y finalmente, después de varios traslados, se llevó al Hospital de Jesús, donde se le hizo, Manuel Dolzá diseñó un hermoso mausoleo que colocó precisamente pues enfrente del altar mayor. Era un monumento, realmente un monumento coronado por el busto de Cortés. Así estaba la cosa, muy bien, pero resulta que vino la independencia. Vino la independencia y entonces, como sabemos, pues surgió un tremendo antiespañolismo, ¿verdad? Y se acostumbraba, fíjense que cada año, en el 15 de septiembre y el 16, en la Alameda se ponían unos pequeños pues, banquitos donde se trepaba el orador que quisiera a arengar y a decir discursos, ¿no? Por la independencia, por la patria, lo que ustedes quieran. Y que en una ocasión se subió allí un tipo muy fanático y empezó a decir cómo era posible que estuvieran festejando la independencia de México, pero estuviera siendo venerado los restos del que en realidad era el culpable de que se hubiera perdido el México antiguo, que era el conquistador Hernán Cortés. Y entonces arengó a la gente diciéndoles, hay que sacar esos restos y destruirlos. Es una vergüenza que tengamos venerando a este personaje tan nefasto. Entonces, don Lucas Alamán, que entre otras cosas, él era el encargado un poquito de todo el legado de Cortés en México, era el representante de los herederos de Cortés, dijo, caramba, no, esto está tremendo. Aparte, él era un hombre muy importante, un político importante. Entonces, rápidamente, un ayudante se trasladó al Hospital de Jesús. Rápidamente sacaron la urna dentro del mausoleo, que estaba dentro del mausoleo con los restos. Y como no había tiempo de mayor cosa, había un pequeño nicho ahí junto al altar. Ahí lo metieron y lo taparon. Quedó disimulado, no se veía dónde estaba. Bueno, cuando llega la turba y destruye lo que ustedes quieran, el monumento, pues no encuentran los restos. Dicen, oh, caramba, los restos han sido saqueados. ¿Cómo? Pues los han de haber llevado sus descendientes a España. Bueno, ni modo. Entonces ya obviamente se eliminó el famoso mausoleo de ese lugar. El busto es el que estamos viendo, que no sabe si es ese mismo o una réplica del que hizo Tolsá, que es el que vemos ahí al pie de la escalera. Bueno, así quedó por muchos años encerrado estos restos de Cortés sin que se supiera. Poco tiempo después, cuando las cosas se calmaron, pues, se fue Lucas Alamán, le llevó una urna muy bonita, con llave, con su restauradora con llave, y abrieron exactamente al lado donde habían nicho donde habían puesto originalmente con prisa los restos, abrieron ya un espacio muy bien hecho, pusieron ahí la urna y mandó a hacer 3 llaves, Lucas Alamán, y hizo 3 cartas. Lo tapó muy bien para que no se supiera, no se viera nada en el exterior, y le entregó una carta al embajador de España, que era, fíjense, más o menos que don Ángel Calderón de la Barca, el esposo de la famosa Madame Calderón de la Barca, que escribió esas cartas maravillosas sobre la Ciudad de México, y que se publicaron como un libro, La vida en México, que es el mejor testimonio que hay sobre la vida de la ciudad en esa época. Entonces él dio una carta y una llave de la urna al embajador, otra la conservó él, y otra creo que se la dio a alguien del gobierno de México, no lo sé, no lo recuerdo bien a quién le dio la tercera. El hecho es que, fíjense que por años no se supo dónde estaban los restos de Cortés, entonces había muchísimas especulaciones. Dónde estaban, que se habían destruido, se los habían llevado los descendientes, un misterio total. Pero años más tarde, un descendiente de Lucas Alamán, viendo papeles viejos que estaban en un baúl, lo que ustedes quieran, encuentra esta carta en un sobre con la llavecita. Entonces se va a ver al embajador de España y le dijo, oiga, pues ya apareció esto, seguro que ustedes tienen otra. Pues sí, es el embajador, pero yo no tengo nada en los archivos, no hay nada. Bueno, pues le dicen al gobierno de México y van a buscar a ver si era verdad lo que decía esa carta y empiezan a golpear en el muro, a un lado del, ya en una parte lo sienten hueco, lo abren y efectivamente hay y la llave abría perfecta la una. Entonces así aparecen los restos de Cortés
que van a ser autentificados ahí mismo en el Hospital de Jesús, en un sitio que se conserva, que es maravilloso, que cuando vayan a conocer el hospital, no dejen de verlo, por favor, que actualmente es la oficina del director, pero antiguamente era la sacristía. Es el único lugar en la Ciudad de México que conserva un artesonado bellísimo, 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 como estilo árabe, con una especie de flores, de lis, con baño de oro. No, una obra de arte impresionante. Y ahí tienen varios cuadros extraordinarios de los mejores pintores virreinales, de Juan Correa, de Villalpando, y tienen 2 retratos de Hernán Cortés, uno que está hincado orando y otro que está de pie, que se dice que ese es el único retrato que se pintó realmente en vida de Cortés. Se ha reproducido mucho, ustedes lo van a ver, pero ahí está supuestamente el original, y tiene una sillería preciosa, y son muy amables y dejan que uno lo visite. Entonces, el hospital, fíjense, nada más sigue funcionando como hospital. Pero como ya era insuficiente el tamaño del hospital original, ¿no? A mediados de los años 30 del siglo XX, deciden ampliarlo. Pero afortunadamente el arquitecto Villagrán, que era un extraordinario arquitecto funcionalista, que era la arquitectura que estaba de moda en la época, le encargan que haga la ampliación, y él se le ocurre envolver el antiguo edificio con unas construcciones sobrias, con tesontle y eso. La verdad no son muy atractivas visualmente, pero cumplieron la función de ampliar el hospital sin destruir la parte original, bellísima. Entonces ustedes entran por unos túneles que no ven nada, digo, horrorosos, todo el alrededor está lleno de comercios, y de repente entran y ven esos 2 patios maravillosos. Suben al segundo piso y se conservan unos grutescos, que son unas pinturas de estilo XVI, en blanco y negro, hermosísimas, que habían estado muchas cubiertas de pintura y la restauraron. O sea, es una visita que realmente vale la pena. Y sobre todo la emoción de que pues, es el primer hospital del continente americano y sigue vivo. Otra institución muy importante es también el que conocemos como Colegio de las Vizcaínas, y que nació como el Colegio de San Ignacio de Loyola, que hicieron un grupo de vascos preocupados por la educación de las niñas. Ahí también hay una leyenda que unos vascos un día caminando ahí por un lote baldío cerca del mercado de San Juan vieron unas niñas, pues que eran obviamente mestizas, que tenían sangre española, pues en harapos jugando ahí diciendo malas palabras. Entonces decidieron que no, eso no podía ser, y que hicieron las vizcaínas. Pero la realidad es que fue la archicofradía de Aranzazú, que era la de los vascos, que era una cofradía muy importante. Entonces la realidad es que fueron estos vascos los que deciden, que tenían esta archicofradía que era muy poderosa, muy importante. Los vascos fueron muy relevantes durante el virreinato, y entonces deciden hacer esta institución. Pero van a ser el edificio más bello que ustedes se pueden imaginar. Yo les puedo decir sin duda que es de los más bellos que hay en la Ciudad de México. Y originalmente era para niñas españolas y descendientes, bueno, huérfanas, y mujeres abandonadas, viudas, ¿no? Una especie también como de recogimiento, como se llamaban entonces. Pero por supuesto que se le daban educación a las niñas, eso. Al paso del tiempo ya se quedó nada más como una escuela para niñas. Y después ya se abrió para niñas de todos los orígenes, no tenía que ser nada más española, ya entraron niñas mestizas y de todo. Bueno, la institución sigue funcionando, ahora es una escuela mixta, pero el patronato ha tenido el enorme talento de mantenerlo muy bien. La verdad, realmente, ahora pues de repente ¿no? lo prestan para eventos sociales y reciben donativos para su sostenimiento, aparte del apoyo que da el patronato. Pero fíjense una cosa interesantísima, tanto este colegio de las Vizcaínas, como lo vamos a decir, porque así se le puso porque era de los vascos, aunque su nombre original ya dijimos que es San Ignacio, esta institución, igual que el Hospital de Cortés, cuando las leyes de reforma, se aplicaron las leyes de reforma, que ustedes saben que le quitamos bien a la iglesia por las leyes de exclaustración, trataron de quedarse el gobierno con el Hospital de Jesús y con las Vizcaínas. Porque la mayoría de las escuelas en ese entonces y de los hospitales estaban manejados por las órdenes religiosas. Y pues tenían que entregarlos así como entregaban todos los conventos y las iglesias. Pero fíjense ustedes que ahí ambas instituciones se defendieron demostrando que eran laicas, porque ellas estaban manejadas por patronatos, no por órdenes religiosas, ni había religiosos en
entre los que los administraban o inclusive el profesorado. De manera que eso lo salvó. Y no nada más en esa ocasión, en varias ocasiones el gobierno quiso apropiarse de esas instituciones que eran muy importantes, comenzando por los inmuebles, como les digo yo, notables ambos dos, y sin embargo se salvaron por eso. Y fíjense, continúan funcionando. Eso es una cosa, una hazaña. Las Vizcaínas, además, fíjense que tiene un archivo extraordinario, porque ahí recibió mucho de las bibliotecas y los archivos, no las bibliotecas, los archivos de los diferentes conventos de monjas que fueron eliminados. Entonces tiene un tesoro de información ahí en su archivo. Y entre otras cosas, les voy a decir que tiene una carta manuscrita por Josefa Ortiz, de Domínguez después, la heroína independentista, que estudió ahí. Y ella misma, como era huérfana, pidió su ingreso escribiendo una carta en que explica las razones y parece que aduciendo, no sé, que el padre había sido de origen vasco. No lo sé. El hecho es que ella pide su ingreso personalmente, un caso único, que una chica, ella misma, una adolescente, pida su ingreso a una institución. Y ahí fue precisamente donde va a conocer a don Miguel Domínguez, con quien se va a casar. Él era viudo y ya sabemos toda la historia después. Bueno, pues esta institución, que por cierto tiene la capilla del Colegio de las Vizcaínas, es una verdadera joya. Tiene de los mejores altares, de los mejores retablos barrocos de la Ciudad de México. Es una obra extraordinaria que hizo un ebanista extraordinario que también trabajó muchos de los retablos de la Catedral Metropolitana, imagínense ustedes. Bueno, pues afortunadamente, como les digo, continúa vigente. Y otra institución muy importante que también todavía está en vida, vivita y coleando y con una función social importantísima, es el Monte de Piedad. Ese lo fundó don Pedro Romero de Terreros, un minero muy rico. No sé si ustedes han estado una vez por la zona de Real del Monte, ahí en Hidalgo, y hay unas haciendas preciosas, Santa María Regla, San Miguel Regla. Bueno, todo eso lo hizo este minero, don Pedro Romero de Terreros, que era un hombre riquísimo, riquísimo, y era un hombre muy caritativo. Ayudaba mucho a instituciones, a conventos y a iglesias y a escuelas, hizo varias escuelas. Y a la propia corona, ayudaba mucho al gobierno virreinal y al rey. Se dice que le obsequió un barco con 80 cañones, imagínense ustedes. Era tan generoso y con el propio gobierno que se le otorgó el título de conde de Regla. Por eso las haciendas se llaman Santa María Regla y San Miguel Regla, porque él era el conde de Regla. Bueno, y fíjense que él decide, ya en la segunda mitad del siglo XVIII, establecer el Monte Pío de las Ánimas, que va a ser una institución para prestar dinero a la gente más necesitada, y a cambio no me que dejaran una prenda, ¿no? A cambio, digamos, del préstamo, y con la posibilidad de recuperarla después de un tiempo y con un mínimo pago de intereses, por decirlo de alguna manera. Y bueno, imagínense, desde el primer año que empezó a funcionar fue un éxito. Se habla que en ese primer año se llevaron a cabo alrededor de 17,000 operaciones, fíjense ustedes. Don Pedro dio de su propio peculio 300,000 pesos oro para empezar. Y bueno, cuentan las crónicas que era muy conmovedor porque la gente llevaba a empeñar hasta sus calzones, los lavaba muy bien, los llevaba, porque era la gente de verdad más pobre, más necesitada. Por eso se habla que el Monte Pío es el banco de los pobres. Y efectivamente, no entienden ustedes que llevan ninguna garantía ni nada más que llevar su prenda. Y hasta la fecha se habla, ahora tiene alrededor de 6 millones de personas acuden cada año a pedir prestado y llevar sus prendas. Esta institución, fíjense, cuando la crea don Pedro Romero de Terreros, está en unas casas, así empieza a funcionar, pero va teniendo un éxito, va creciendo muchísimo y entonces requiere un lugar más amplio. Y le compran entonces al duque de Monteleone, que era uno de los descendientes de Hernán Cortés, le va a comprar parte de lo que habían sido las casas de Cortés. Ustedes recordarán que Hernán Cortés se va a quedar, después de la conquista, con dos digamos, pues palacios, por decirlo de una manera, más importantes que había en Tenochtitlan, que va a ser las casas que se conocían como Casas Nuevas de Moctezuma, que es lo que ahora es Palacio Nacional, y las Casas Viejas, que había sido el palacio de Axayácatl, el padre de Moctezuma.
donde había alojado Moctezuma a Cortés y a su capitán y a sus huestes cuando lo recibió en Tenochtitlan. Bueno, Cortés está con ese y ahí va a reconstruirlo y va a hacer una cosa que le llaman que era como una pequeña ciudad, una construcción, una edificación impresionante, que tenía creo que 5 patios gigantescos. De hecho, ahí se dieron las primeras misas, ahí funcionó la primera audiencia. Y fíjense, Cortés que tenía un muy buen ojo comercial, todo alrededor de las casas. Digo, eran casas porque supuestamente era una casa, pero en realidad eran varias, ¿no? Pero ocupaban lo que ahora son 2 manzanas, ahí a un costado de la catedral, y hasta lo que ahora es la calle de Madero y la calle Tacuba, hasta la calle de Isabel la Católica, imagínense ustedes, era gigantesco. Bueno, en este sitio, pero lo habían, ya claro, después lo fueron subdividiendo, lo que ustedes quieran, todavía en medio le abrió un pequeño callejoncito que se llama el Callejón del Arquillo, donde también tenía locales comerciales, y se hicieron muchas jarcierías, y dejaban muy buenas rentas, ¿sabes? Se llamaba a este callejoncito carcería. Fíjese, ese es el antecedente, esa pequeña callecita va a ser lo que ahora es 5 de mayo. Eso se fue ampliando, dividió las casas de Cortés, se fue ampliando hasta que se volvió esta pues, gran avenida para el centro, que es 5 de mayo. Bueno, el hecho es que la habían ido subdividiendo, pero quedaba este gran tramo en lo que ahora es la esquina de 5 de mayo y la calle que se va a convertir en la calle de Brasil, pero es la calle que ahora se llama Montepiedad, como les digo, a un costado de la catedral. Y van a comprar este inmueble y lo van a, pues, a remodelar todo para hacer este edificio hermosísimo que todavía podemos ver y que se conoce como el Puente de Piedad, que tiene su capilla, por cierto, original muy bonita, porque, como decimos, nació como con el nombre de Monte Pío de las Ánimas, porque supuestamente era para que se rezaran misas todos los días para salvar a las almas del purgatorio. Por eso era de las ánimas. Y diariamente se rezaban 8 misas aproximadamente para las almas del purgatorio. Pero entonces ya nada más ahora lo conocemos como el Monte de Piedad. Bueno, fíjense, esas 3 instituciones maravillosamente siguen funcionando muy exitosamente, dan un importante servicio a la sociedad y tenemos que recordarlas, tenemos que recordar a sus fundadores con afecto y reconocimiento, porque sobre todo tuvieron esta visión de darles una constitución legal que les permitió defenderse y sobrellevar todos los avatares que han vivido a lo largo de los siglos. Y pues con esto terminamos esta plática. Les agradezco mucho que nos hayan acompañado. Buenos días.